Bien, lo Todavía que me vamos a parece que no tratar de se ve, ver hoy profe. un poco son... Ah, bueno, bueno, esperamos un cachito. No sé si soy yo o... Avísenme. ¿El resto lo está viendo o no? A ver, avísenme cuando aparezca. Si no, por las dudas, voy a volverlo a hacer. A ver, supuestamente ya estoy presentando. Ajá, vemos. Ahí volvemos. Ahí deberían estarlo viendo. Ah, perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Les decía, la idea de hoy un poquito es ver transformadores de tres arrollamientos, que es un nuevo tipo de transformadores que ustedes están acostumbrados a ver, han visto hasta ahora. A ver, parece que alguien se está queriendo unir. Sí. Eh, Han visto hasta ahora transformadores monofásicos y transformadores trifásicos, pero en ambos casos los, los transformadores que hemos visto tenían dos arrollamientos, es decir, un arrollamiento primario y un arrollamiento secundario. En este caso lo que vamos a ver son transformadores que tienen tres arrollamientos. En realidad existen transformadores con más arrollamientos. De hecho, incluso en electrónica se suelen usar, o si yo voy a usar, por ejemplo, una fuente, por ejemplo, una fuente de 220 para algún circuito electrónico, muchas veces puedo tener mucho más arrollamientos. Puedo tener tres o cuatro arrollamientos. Pero la idea es que acá nosotros vamos a tratar sobre transformadores de potencia. Y este tipo de transformadores, en realidad, transformadores de tres arrollamientos, se suelen usar en grandes estaciones de transmisión, o sea, donde tenemos normalmente sistemas de 500 kilovolt más que de 500 a 132 a media, normalmente. O si no, hay veces que sí, tenemos de 500 o 220 a 132 y 33. O sea, en general son transformadores de potencias muy, muy altas. Y bueno, en definitiva, el tercer arrollamiento, un poquito como le indica la transparencia, como se fijan ahí, eh, va a constar por un lado, a ver si lo puedo hacer acá, claro, va a constar por un lado de un arrollamiento primario. Acá voy a seguir un poquito la convención del libro de Anderson, ya le subí el libro de Anderson, lo tiene disponible desde la semana pasada y tienen un par de bibliografías, tres le subí. Un apunte que hizo el profesor adjunto, Néstor Valero, y después dos libritos, uno de Anderson y otro de Raz, que contemplan estos temas. En este caso vamos a seguir un poquito la nomenclatura que utiliza Anderson, y entonces denomina al bobinado primario con una letra H, al bobinado secundario con una letra X y al bobinado terciario con una letra Y. Y cada uno de estos bobinados tiene un número de vueltas específico. Obviamente, en la misma columna se van a disponer los tres arrollamientos, primario, secundario y terciario. Generalmente estos bobinados se disponen en la columna no como están en esta figura, sino que se disponen en forma concéntrica. O sea que básicamente lo que ocurre es que tengo que agrandar la ventana del, del núcleo del transformador. Entonces, un poco como indica la transparencia acá, el tercer arrollamiento se utilizaba generalmente para la distribución local. ¿Qué significa eso? Bueno, que normalmente yo tengo un transformador, por ejemplo, de 132 a 33 y 13.2,
y utilizo el bobinado 13E2, por ejemplo, para los servicios auxiliares de la propia subestación. Dame un segundito que hay alguien que quiere entrar. Ahí está. Utilizo los servicios auxiliares para la propia subestación. Todo lo que tiene que ver con la iluminación de la subestación, todo lo que son servicios auxiliares, por ejemplo, si tengo algún tipo de banco de batería para las protecciones y tengo que cargarlas, etcétera, bueno, todo eso lo saco del tercer arrollamiento. Y muchas veces incluso se utilizaba, si la subestación estaba en un local donde podía abastecer alguna pequeña carga o una carga local, se utilizaba también para eso. Actualmente se está dejando un poco de usar, porque bueno, vamos a ver un poquito la génesis de esto, pero este tipo de transformadores comenzaron a utilizar cuando los sistemas, en los orígenes de los sistemas eléctricos, cuando los sistemas eléctricos eran más pequeños, no tenían el grado de, digamos, de sistema mallado que tienen actualmente y por lo tanto eran más débiles, ¿no? Entonces eran más propensos a tener desequilibrios en tensiones. Y eso, bueno, complicaba la regulación de tensión cuando teníamos distintas tensiones en cada una de las fases. Por otro lado, se utiliza también para corrección de factor de potencia. O sea, en ese tercer arrollamiento muchas veces se conectan reactores o se conectan capacitores a los efectos de poder regular el reactivo que se inyecta a la red, al sistema. Muchas veces la carga tiene, por ejemplo, en momentos de pico de carga, muchas veces tenemos digamos, algún tipo de carga con un factor de potencia bajo, y entonces muchas veces se compensa a los efectos de no transportar ese reactivo que implica mayor corriente en las líneas de transporte, en las líneas de transmisión. Lo que se hace es se genera localmente a través de capacitores ese reactivo. A veces ocurre que cuando estamos en periodos de baja carga, es decir, cuando no hay carga en las líneas de distribución, bueno, las líneas de transporte quedan prácticamente en vacío y una línea de transporte, incluso líneas de 132 o líneas de 13 muy largas o de 33 muy largas, generalmente se comportan como si fueran capacitores, es decir, conductores que están sometidos a una tensión respecto del plano de tierra forman un capacitor y la corriente de desplazamiento de esos capacitores tiene que ser de alguna forma alimentada por los generadores. Entonces, para evitar también eso, en vez de poner capacitores en este bobinado terciario, se suelen poner reactores, con lo cual se puede compensar el factor de potencia, sea capacitivo o sea reactivo. Y fundamentalmente, y eso es para lo cual se sigue utilizando incluso hoy día este tipo de transformadores, es para establecer una conexión delta que permita generar un pasaje para las corrientes homopolares, cuando tenemos algún tipo de carga desequilibrada, o bien para que permita el pasaje, como vimos la clase pasada, de los armónicos en las corrientes de magnetización. Justamente cuando las corrientes de magnetización no tienen la posibilidad de tener un camino de baja impedancia para esas corrientes, generalmente se generan flujos homopolares, flujos de terceros armónicos que tienen características homopolares y eso hace que las tensiones puedan cambiar. Ahora lo vamos a ver seguidamente. Entonces, en principio, este tipo de transformadores consta de un bobinado primario y un bobinado secundario. Eso sería un bobinado tradicional, digamos un transformador tradicional, al cual se le agrega normalmente un bobinado terciario. Ese bobinado terciario generalmente es un bobinado conectado en triángulo porque, como les comentaba, este tipo de transformadores surgió como consecuencia de que en los sistemas de transmisión, en las grandes estaciones de transformación, se utilizan transformadores de conexión estrella-estrella. Y cuando el problema estaba que cuando se evitaba o sea, no se ponía la conexión de neutro en el primario, bueno, no había un camino de baja impedancia para los armónicos de magnetización y aparecían problemas de tensión. Entonces, como les comentaba,
justamente la necesidad del uso de estos transformadores surge en los principios del sistema eléctrico. O sea, cuando los problemas en las estaciones transformadores de los sistemas de transmisión o de subtransmisión también, que eran normalmente bancos de transformadores conectados en estrella a estrella, tenían problemas de explotación. Y esos problemas de explotación se resolvían fundamentalmente a que si tenían un neutro de retorno, es decir, si el primario tenía una conexión de puesta a tierra de su neutro, normalmente tenían un gran contenido de armónicos en la corriente de vacío. Es decir, básicamente, si ponemos a tierra el primario de un sistema estrella a estrella, lo que estamos dando es un retorno de baja impedancia para las corrientes de magnetización. Y en ese momento no había lo que se llama chapas de grano orientado con laminación en frío, sino que se hacían laminación en caliente, lo cual eran chapas de una alta alinealidad. Entonces, bueno, teníamos armónicos, terceros armónicos de valor importante. Y por el contrario, si para evitar estos armónicos de tercer orden de valor alto no se hacía una conexión de neutro de retorno en el primario, lo que había como consecuencia es la aparición de flujos de tercer armónico y obviamente eso iba a impactar directamente sobre las tensiones fase neutro. Entonces iba a hacer que algunas tensiones fueran más grandes e incluso otras tensiones más chicas, es decir, desbalanceaba las tensiones del transformador, ocasionando en algunos casos incluso tensiones por encima de la nominal. Por lo tanto, había que reforzar la aislación del transformador, en fin, una serie de problemas que traía eso acarreado. Acá, por ejemplo, eh, se muestra un poco ese tema, es decir, que cuando eh, teníamos redes que eran relativamente de baja potencia de cortocircuito, solían aparecer como consecuencia de no tener un camino de baja impedancia eh, los, este, para los armónicos los terceros armónicos, entonces se producían flujos homopolares, ¿no? Flujos de tercer armónico. A ver, denme un segundito que hay otro que quiere entrar. Ah, bueno, lo perdí. Bueno, ya pedirá entrar de nuevo. Entonces, acá, por ejemplo, en este diagrama fasorial se muestran los componentes, por ejemplo, de secuencia directa. Fíjense, las tensiones en verde corresponden a los flujos de secuencia directa, eh, que corresponden a los flujos que están en negro. Y por otro lado, tenemos las tensiones de secuencia directa que están en rojo. Si teníamos algún tipo de desequilibrio, ahí hice volver a entrar, a ver, ahí estamos. Si teníamos algún tipo de desequilibrio, lo que iba a ocurrir es que íbamos a tener flujos homopolares. Esos flujos homopolares tienen un solo sentido, es decir, las corrientes que tenemos en el transformador no van a ser idénticamente iguales a cero. ¿Sí? No se va a cumplir esto que tenemos acá arriba. O sea, la sumatoria de estas corrientes va a ser distinta a cero. Como consecuencia de ello, estamos hablando que tenemos un, un transformador que es estrella a estrella con un neutro rígido a tierra en el secundario, entonces eh, las corrientes homopolares no pueden circular por el primario, pero sí circulan en el secundario. Eso genera flujos homopolares y el flujo homopolar tiene un solo sentido. Entonces, en este diagrama fasorial se ve cómo el flujo homopolar se suma en un solo sentido a los tres flujos de secuencia directa. Y por lo tanto, eso va a generar un aumento, por ejemplo, en la tensión S, acá está representada la tensión S, como mayor respecto de la tensión, bueno, que en este caso sería la tensión T, y respecto de la tensión R.
La tensión R va a quedar más chica respecto a la tensión que tendríamos si no tuviéramos un flujo homopolar, mientras que la tensión S va a ser más grande. Esto fundamentalmente lo que origina ya es por sí una diferencia, es decir, genera que el transformador se va a convertir en una fuente que va a aplicar tensiones que van a estar desequilibradas. Y esto tiene un problema muy importante en lo que es la fuerza motriz, es decir, los motores, en particular los motores asincrónicos, son muy sensibles a las diferencias de tensión. Es decir, si yo tengo un desequilibrio de fases, normalmente no se admite en los motores asincrónicos diferencias o desequilibrio de tensión mayores al 3%. Si las diferencias de tensión son mayores del 3%, normalmente lo que ocurre es que, dado que los motores muchas veces trabajan a potencia constante, si yo doy menos tensión a una fase y le doy más tensión a otra, lo que estoy haciendo es generando más corriente en la fase que tiene mayor tensión y va a absorber la potencia que corresponde a la fase que está con menos tensión. Como sabemos que las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente, eso lo que va a ocasionar es que en la fase que tenga mayor tensión voy a tener un aumento de las pérdidas que va a ser proporcional al cuadrado del aumento de la corriente. Entonces, pequeñas discrepancias en la tensión van a generar importantes aumentos de la potencia de pérdidas en las fases. Entonces, todas las máquinas deben ser protegidas con lo que se llama justamente un guardamotor o deben tener un elemento de protección que verifique que no haya desbalance de fases. En caso de que falte una fase o que el desbalance de fases sea apreciable, tienen que desconectar al motor. Entonces, eso es muy importante que la tensión que den nuestras líneas o nuestros generadores sean sistemas balanceados. Si la carga no admiten los sistemas de tipo asimétricos. Entonces, en este caso, sí, sí, por favor. No, lo que generas es un flujo homopolar. Lo que pasa es que el flujo homopolar, lo que está ocurriendo son estos flujos que tenés acá. O sea, en cada fase vas a tener un flujo homopolar que van a estar todos en fase. ¿Está bien? Fíjate que esto que está en celeste son los flujos homopolares. Si ustedes se fijan, esto que está en celeste tiene su correlato en esta tensión. Fíjense que esta tensión que está en amarillo está siempre en adelanto respecto, es una FEM, tiene que estar en adelanto respecto al flujo. ¿Está? Entonces, lo que está ocurriendo acá es que vas a tener un flujo que se te va a sumar a la tensión a la tensión principal, digamos, la tensión de secuencia directa. Entonces eso te va a generar las tensiones que están en rojo. Las tensiones que están en rojo se puede advertir que la tensión de la fase S es mayor que la tensión de la fase T. Entonces cuando vos ya tenés diferencias además ahí no están a 120 grados una respecto a la otra. Entonces vas a tener por un lado flujos de secuencia directa, los flujos de secuencia directa van a estar en fase, va a tener flujos de secuencia inversa. Normalmente los flujos de secuencia inversa no aparecen porque la fuente no tiene secuencia inversa, y vas a tener flujos homopolares. Los flujos homopolares hacen que aparezca un desequilibrio en las tensiones. Y eso en particular hay que tratar de evitarlo, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, una forma de evitar de que justamente que eso no ocurra, es justamente a través de un bobinado de compensación, un bobinado eh, eh, conectado en estrella, con lo cual se puede evitar, conectado en triángulo, perdón. Bien, em, ¿qué cosas originaban estos desbalances además de lo que les comenté, de que el desbalance de tensiones generaba eh, problemas en la fuerza motriz? Ya les comento que los motores en general no pueden trabajar con tensiones desbalanceadas, puesto que corren cierto riesgo de quemar su aislación, es decir, por problemas térmicos. Lo que estamos haciendo es generando un nivel de pérdidas
mayor en alguna fase respecto a la otra que puede llevar a que esa fase se queme. Pero además de eso, normalmente existe en los sistemas, eso lo van a ver un poquito más en detalle después cuando vean dispositivos el semestre que viene, eh, normalmente, eh, tanto para, por ejemplo, si yo tengo una corriente, una falla monofásica en un sistema, la falla monofásica se cierra tras del neutro normalmente. Es decir, genera corrientes que tienen componentes de secuencia directa, secuencia inversa y de secuencia homopolar, en el caso de una falla. ¿Está bien? También puede ocurrir si tengo incluso una carga desequilibrada y la carga desequilibrada está conectada, por ejemplo, o el desequilibrio se cierra a través del neutro. Si eso ocurre, normalmente el desequilibrio puede ser porque tengo eh, impedancias distintas en cada una de las fases y por lo tanto si tengo un conductor de neutro, la corriente se va a cerrar por ahí y esa va a ser una corriente homopolar. Es, puede ocurrir si tengo también digamos, si tengo una carga entre dos fases, normalmente eso es una carga desbalanceada. La diferencia está en que si la carga está conectada entre dos fases, bueno, no voy a tener circulación de corriente homopolar. ¿Sí? Eventualmente tendré secuencia directa, secuencia inversa, pero no voy a tener corriente homopolar. Entonces, cuando ocurre una falla, por ejemplo, entre fase y tierra, normalmente en el neutro se pone un relé, un relé es básicamente un relevador, es decir, es un dispositivo que sensa la corriente, puede ser algo tan simple como un transformador de corriente conectado al neutro o al centro de estrella de un transformador y que lo que está haciendo es sensando el valor de la corriente. En condiciones de funcionamiento normal permanente, si la carga está balanceada o si tiene un pequeño desbalance, normalmente uno lo que hace es regular esa protección a los efectos de decir, bueno, que se admite un desbalance, por ejemplo, de un 10, un 15, un 20%, y cualquier corriente por encima de ese valor va a ser indicativo de que lo que tengo es un gran desbalance, y ese gran desbalance generalmente se debe a que tengo una falla entre fase y tierra. Entonces, existen protecciones que lo que hacen es censar esa corriente, si esa corriente es suficientemente grande, bueno, van a accionar los interruptores a la salida del transformador y por lo tanto van a despejar la falla. El tema es que si tenemos estos desbalances generados simplemente por el problema de tensión, vamos a tener corrientes de circulación en los neutros y eso, bueno, obviamente van a dar falsas indicaciones de falla en el sistema. Entonces, uno de los problemas era justamente eso. Y por otro lado, las interferencias en las líneas telefónicas. O sea, hace mucho tiempo atrás, o sea, cada vez menos, se usaban este tipo de líneas telefónicas, ¿no? Y por lo tanto, cualquier variación de corriente homopolar generaban flujos que se acoplaban con esas líneas y por lo tanto producían interferencia. Bueno, todo eso eh, ya se ha ido eliminando, entonces cada vez menos es necesario utilizar los transformadores de tres arrollamientos en ese sentido. De todas maneras, se siguen utilizando los transformadores de tres arrollamientos fundamentalmente porque siguen estando conectados en los sistemas, en las estaciones de- en las estaciones transformadoras, y por otro lado porque eh, siguen teniendo algunos usos, especialmente cuando queremos compensar los flujos homopolares. Es decir, si el sistema eléctrico está más o menos equilibrado y teniendo, digamos, por ejemplo, conexiones en el primario a tierra, chapas magnéticas de gran orientado, etcétera, bueno, los flujos homopolares ya no son tan importantes, entonces no tiene tanta importancia tratar de bajar, eh, digamos, esos flujos homopolares, puesto que tenemos otras alternativas para eh, poder eliminar esos flujos. Las protecciones de puesta a tierra en general son electrónicas ahora, por lo tanto se pueden separar armónicos o flujos homopolares y se pueden comparar con los flujos homopolares
de la línea. Entonces, en función de eso, ver si tenemos un desequilibrio o se debe a una falla. Y bueno, todo lo que son sistemas de comunicación, cada vez más, si no se utilizan directamente apantallados, es decir, en general, muchos de los sistemas, fundamentalmente en Internet, por ahí en telefonía, especialmente acá todavía no se está viendo tanto, pero bueno, en las grandes ciudades, en La Plata, Buenos Aires, se está haciendo la transición del sistema de par de cobre, que ya no tiene el problema que mencionábamos antes, ¿no? O sea, el problema que yo les mencionaba era para las líneas unipolares, o sea, cuando tiene un solo elemento y el retorno era por tierra. Eh, pero bueno, ya se está migrando a lo que es telefonía IP y por lo tanto fibra óptica, por lo tanto ya no tenemos problemas con los campos magnéticos. Entonces todo eso ha hecho que cada vez menos se utilice o se vea la necesidad de tener transformadores de tres arrollamientos. De todas maneras, por otro lado, también se está teniendo o no se está usando los transformadores de tres arrollamientos desde el punto de vista del uso para una alimentación auxiliar. Y eso en general no ocurre porque los flujos de tercer arrollamiento, generalmente el bobinado de tercer arrollamiento, generalmente tiene una potencia que es del orden de la tercera parte de la potencia del bobinado primario. O sea, normalmente si ustedes ven un transformador de tres arrollamientos, van a ver que puede tener, por ejemplo, una potencia en el primario del orden de 60 megavatios, por ejemplo, 60 kVA. No, normalmente están en megavatios, son transformadores grandes, 60 mega en el transformador primario, 40 en el secundario y 20 en el terciario. Es decir, el terciario tiene una potencia que está en el orden de la tercera parte de la potencia del bobinado principal. Normalmente los transformadores de tres arrollamientos lo que tienen es, el primario tiene que tener una potencia que sea la potencia que simultáneamente van a usar los transformadores, perdón, los bobinados secundario y terciario. ¿Está bien? Como pueden ver en el ejemplo que yo les decía, tenemos un transformador, a ver si puedo escribir acá, tenemos un transformador que va a tener, por ejemplo, un bobinado primario de 60 MVA, un bobinado secundario de 40 MVA y un bobinado terciario de 20 MVA. Entonces, como pueden ver, este bobinado, obviamente, incluso es más, acá ya voy a hacer una, en realidad, normalmente lo más común es tener un bobinado de este tipo. A ver, 50 acá. Entonces, si se fijan, 50 MVA no es igual a la suma de 40 más 20, sino que estos 50 MVA sí tienen que ser igual a la suma de lo que va a consumir simultáneamente este bobinado más lo que va a consumir simultáneamente con este bobinado. Es decir, este transformador nunca va a poder entregar 40 MVA acá y 20 MVA acá. Entonces siempre, eso es por una cuestión, si se quiere, económica, es decir, no tiene sentido poner un primario de forma tal que, eh, por ejemplo, este transformador trabaje con 40K y 20K, porque en general todas estas máquinas nunca trabajan al 100% de su potencia nominal. Para que tengan una idea, por ejemplo, si uno considera un transformador de este tipo, en general podemos decir que el volumen, o sea, para tener una idea de la cantidad de material de cobre y hierro que tenemos en un transformador de esto, sería algo similar como tener la suma de estos tres eh, bobinados. O sea, si hacemos 50 más 40 más 20 y lo dividimos por 2, esto nos da 90, 100, 110, lo dividimos por 2, esto nos daría 55 MVA. Es decir que desde el punto de vista de un transformador de dos arrollamientos, esto sería similar en cuanto a cantidad de cobre
y a cantidad de hierro a un transformador de 55 MVA. Y sin embargo, si nosotros quisiéramos en principio trabajar más o menos con la misma potencia, pero con transformadores monofásicos, perdón, con transformadores de dos arrollamientos, lo que necesitaríamos serían dos transformadores de 40 y dos transformadores de 20, por más que no los usemos al 100%, normalmente no se utilizan al 100%. ¿eh? Acuérdense que en los transformadores de potencia, en los transformadores de distribución, el rendimiento normalmente no está a corriente nominal, sino que está a menos la corriente nominal, porque estos transformadores, en el mejor de los casos, se van a utilizar al orden del 85% de su potencia nominal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo que tener dos transformadores de 40 y dos transformadores de 20, quiere decir que desde el punto de vista de los materiales, voy a tener muchos más materiales utilizando cuatro transformadores que un transformador de tres arrollamientos. Eso es una cuestión económica que tiene que ver con el uso de estos transformadores. Pero bueno, volviendo un poquito al caso de que se dejó de usar el tercer arrollamiento para alimentar servicios auxiliares, es porque normalmente acá, eh, convengamos que esto puede ser una línea acá de 132 kilovolts. Y en una línea de 132 kilovolts, esto normalmente va a estar conectado, puede ser 132 o puede ser 220 kilovolts. Acá normalmente voy a tener generación. Y esto puede ser una línea de, si fuera de 220, puede ser una línea de 132 o puede ser una línea de 33. Y acá también podemos tener generación. O sea, además de tener carga, si yo hago una barra acá, puede ser que tenga carga, o sea, tenga motores, por ejemplo, o cargas en general, pero puede ser también que tenga generación. Y si tengo generación y esta barra la estoy utilizando para cargas y tengo un cortocircuito en este punto, el problema que tengo es que voy a tener aporte de corriente de cortocircuito de este lado y aporte de corriente de cortocircuito de este lado para un bobinado que va a tener una potencia que va a estar muy por debajo de la potencia que tienen estos dos transformadores. O sea que la mayor parte de la potencia tiene que circular por acá. Por eso es que este transformador tiene un valor de potencia similar al primario. ¿Está? Esa es la idea. Entonces, ha caído en desuso, por lo menos en la actualidad, el uso del tercer arrollamiento para alimentar, digamos, sistemas auxiliares, justamente por ese problema del cortocircuito. O sea, el problema del cortocircuito le va a dar un camino de baja impedancia a las corrientes de corto, y eso, el gran problema que tiene es que, bueno, si bien tengo una ventaja, que es que justamente al tener normalmente este bobinado es un bobinado en conexión delta, entonces eh, tengo la ventaja de que esto me va a dar también un camino de baja impedancia para las corrientes homopolares, y por lo tanto, al tener una baja impedancia para corrientes homopolares, como le dice acá el texto, lo que estamos asegurando es que tenemos un ahorro de aislamiento porque estamos más cerca de la condición de tener una condición similar a la de neutro rígido a tierra. Y por lo tanto, si yo tengo un neutro rígido a tierra, me aseguro que la tensión en las fases, cuando se produce un cortocircuito en las fases que están sanas, no se levanta por encima de un 40%. ¿No? Supongamos, vamos a suponer que esto representa el triángulo de tensiones de línea en un sistema. Normalmente, el centro de estrella en un sistema va a estar en ese punto que yo grafiqué ahí. Entonces las tensiones van a estar 120 grados puestas acá. Si el punto este, vamos a hacerlo con otro color, si este punto está puesto rígidamente a tierra, a ver, ups, si este punto está puesto rígidamente a tierra, o sea, si yo lo tengo rígidamente a tierra acá, y se produce un cortocircuito, lo que va a pasar es que esta tensión va a caer. Va a caer y de última se va a hacer cero. Pero las tensiones de las fases sanas, en principio, no van a superar la tensión de fase. Eso en general nunca ocurre porque, bueno, esta puesta a tierra no puede ser completamente rígida. Ahora, ¿qué pasa si no tengo una puesta a tierra? Si no tengo una puesta a tierra
y lo que ocurre es un cortocircuito, por ejemplo, fase a tierra, lo que puede ocurrir en el peor de los casos es que la tensión en la fase en corto sea cero, es decir, que mi centro de estrella venga a parar acá. Por lo tanto, la tensión en la fase sana puede llegar a ser raíz de 3 veces la tensión de fase. Por lo tanto, voy a tener o bien que tener la aislación completa, es decir, aislación plena, es decir, aislación como para aguantar la tensión de fase, o bien, si no tengo esa aislación, puedo llegar a tener un problema en la aislación, es decir, se me puede pinchar la aislación. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las cuales en algunos casos se sigue manteniendo el uso de los transformadores de tres arrollamientos, puesto que me da una baja impedancia eh, para, para la secuencia modular. Quiere decir que ante cortocircuitos fase tierra no voy a tener una elevada tensión en las fases sanas. Bien, otras razones. Otra de las razones es justamente que las cubas que tienen los transformadores en general tienen volúmenes máximos, es decir, por cuestiones de transporte, sea que yo los vaya a llevar en un camión o los lleve en tren, hay volúmenes máximos que hacen posible el transporte. Normalmente el transformador se fabrica en un lugar y se va a instalar en otro. Tengo que transportarlo. Entonces hay dimensiones máximas. Entonces por ahí la misma cuba se utiliza para transformadores de distintos tamaños. Cuando el transformador es chico, la distancia que hay entre el bobinado y la cuba es relativamente importante. Es decir, tengo bastante aire o aceite, en definitiva, en el medio, lo cual aporta una gran reluctancia para los flujos de dispersión. Cuando el transformador comienza a tener más potencia, lo que voy a tener es un problema de que los flujos, las bobinas se acercan más a la cuba, entonces voy a tener problemas de que, eh, digamos, ya el tema de los flujos de dispersión homopolares van a tener por ahí algún impacto importante sobre la cuba. Entonces, el hecho de tener un arrollamiento terciario conectado en triángulo nos sirve para estabilizar ese tipo de flujos y que no circulen por la cuba y por lo tanto no produzcan calor. Recuerden que la cuba es un pedazo de hierro, no está laminado. Entonces cualquier corriente que se induzca en la cuba va a aumentar la temperatura, va a producir pérdidas. Bien, es un poquito la introducción de lo que serían los transformadores de tres arrollamientos, un poquito por qué se utilizan y por qué se han dejado usar por lo menos para lo que sería la alimentación de circuitos auxiliares. Lo que vamos a ver ahora es un poco el modelo, así como vimos en el caso de los transformadores monofásicos y los transformadores trifásicos, vimos que podíamos hacer un modelo del transformador. Lo que vamos a hacer ahora es sacar un modelo del transformador eh, de tres arrollamientos que nos permita modelarlo para los sistemas eléctricos, cuando tengamos que hacer un sistema eléctrico. El criterio que vamos a usar acá es exactamente el mismo que utilizamos para los transformadores monofásicos o trifásicos, es decir, vamos a modelar a este tipo de transformadores a través de una impedancia de cortocircuito, es decir, básicamente una impedancia serie, que refleja o que está ligada al flujo de dispersión del transformador, y por otro lado, a través de una impedancia que tiene en cuenta las corrientes de magnetización. En general, después vamos a ver algunos casos en particular, eso va a depender un poco del tipo de conexión que tenga el transformador y va a depender también del tipo de núcleo, pero en general, como hacíamos en los transformadores monofásicos y en los transformadores trifásicos, la impedancia que corresponde a la rama de magnetización la podemos obviar, o sea, la podemos eh, sacar del modelo. Entonces simplemente vamos a representar al transformador a través de sus impedancias eh, de cortocircuito, ¿sí? Sus impedancias de dispersión. Entonces, como lo pueden ver acá, lo que estamos modelando por un lado es una impedancia, fíjense que esta impedancia Z, H, representa la impedancia del primario, esta representa la impedancia del secundario y esta representa la impedancia del terciario. Después vamos a ver que en general
los bornes de estos transformadores se denominan como P para el primario, Q para el secundario y, y T para el terciario. Pero bueno, sigamos por ahora con la convención que utiliza Anderson para sacar el modelo equivalente. Entonces fíjense que acá lo que tenemos es la impedancia del primario, la impedancia del secundario, el H que está acá entre paréntesis representa que esta es la impedancia del primario referida justamente a los parámetros del primario. Es decir, en el primario lo que vamos a tener es una potencia y vamos a tener una tensión determinada. Lo mismo va a ocurrir en el secundario y lo mismo va a ocurrir en el terciario. Entonces lo que debíamos lograr es reducir todas las impedancias, como lo hacíamos con el caso de los transformadores monofásicos o trifásicos, lo vamos a reducir a un lado del transformador. Eh, para lo cual tenemos que tomar como base la potencia y la tensión del lado al cual vamos a reducirlo. La potencia en general puede ser cualquier potencia, no necesariamente tiene que ser la potencia de alguno de los lados del transformador. Incluso nosotros podemos reducir el transformador al secundario o al terciario, pero usualmente el modelo se utiliza reduciendo las impedancias del transformador al primario. Entonces, si la vamos a reducir al primario, generalmente vamos a usar tensión del primario y impedancia y potencia del primario para utilizarlo. ¿Por qué es eso? Bueno, porque si lo tenemos reducido así, normalmente después cuando trabajemos en sistemas de potencia, estos transformadores intervienen fundamentalmente en sistemas de potencia, cuando trabajemos en sistemas de potencia vamos a utilizar en realidad los valores en por unidad, ni siquiera en ohm. Entonces, una vez que los pongamos en valores por unidad y cuando conozcamos, ya una vez que conocemos las potencias de cada uno de los bobinados y las tensiones de cada uno de los bobinados, bueno, simplemente para obtener los valores reales en ohm, simplemente tenemos que adoptar esas potencias y esas tensiones como valores bases y listo. Es tan simple como es. Entonces, en este caso, eh, digamos, lo que nosotros vamos a tratar de buscar es obtener un modelo de este tipo en el cual tengamos las impedancias directamente con, en por unidad. Voy a volver al negro acá. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿cómo obtenemos estos valores? Bueno, como lo hacíamos en los transformadores monofásicos y trifásicos, los valores de las impedancias equivalentes las obteníamos a través de un ensayo de cortocircuito y los valores de las impedancias de magnetización los obteníamos a través de un ensayo de vacío. En este caso, la impedancia eh, digamos, para obtener los valores del circuito equivalente, vamos a tener que hacer un ensayo de cortocircuito, que en un caso involucrará un cortocircuito en el secundario, alimentando por el primario, con lo cual vamos a obtener la impedancia equivalente entre primario y secundario. Podemos hacer lo mismo entre el primario y el terciario, y obtendremos la impedancia equivalente entre el primario y el terciario, y podemos hacer lo mismo entre el secundario y el terciario. Obviamente, en ese caso, por ejemplo, podemos obtener la impedancia entre el secundario y el terciario, pero relativos a las bases, ¿no?, del bobinado eh, secundario. Entonces tendremos que hacer un cambio de bases y pasarle a la base del primario. En cualquiera de los casos, lo que vamos a hacer es aplicar tensión reducida, obviamente, o sea, vamos a aplicar la tensión de cortocircuito del bobinado, en el bobinado primario y cortocircuitar el bobinado secundario. Eh, para obtener la impedancia equivalente entre primario y terciario, vamos, obviamente el bobinado, eso no lo mencioné, el bobinado terciario va a estar en circuito abierto. Para obtener la impedancia entre el primario y el terciario, lo que vamos a hacer es aplicar tensión reducida, tensión de cortocircuito en el bobinado primario y cortocircuitar el bobinado secundario, el bobinado terciario, perdón, y dejar abierto el bobinado secundario. Y finalmente, para obtener la impedancia entre el bobinado secundario y el terciario, aplicamos tensión reducida en el secundario, cortocircuitamos el terciario y dejamos abierto el bobinado primario. ¿Está? Bueno, entonces, eh, según el modelo que tenemos acá, esta sería la impedancia del primario, es decir, que lo que nosotros tendríamos sería que
el valor de la Z equivalente entre el bobinado primario y el bobinado secundario va a ser en ohm, referida obviamente al bobinado primario, va a ser proporcional a ZH más ZH, que va a estar en ohm directamente en el bobinado primario, más la impedancia que corresponde al bobinado secundario, pero afectada por la relación de transformación que hay entre el bobinado primario y el bobinado secundario. O sea, esto es exactamente lo mismo que nosotros vimos cuando estábamos trabajando con transformadores monofásicos o trifásicos. Esto que tenemos acá, si el bobinado de tres arrollamientos fuera un bobinado monofásico, esto sería la relación de espiras entre el bobinado primario y el bobinado secundario. Si estamos trabajando con transformadores trifásicos de tres arrollamientos, en realidad, y ahí yo me voy a apartar un poquito de lo que dice el Anderson, eh, le- se, los, se los aviso por las dudas que vayan a la bibliografía, es que yo no voy a utilizar la relación N1 como relación de tensiones, sino que voy a trabajar con N1 como, perdón, relación de espiras, sino que voy a trabajar con N1 como relación de tensiones. En definitiva, el Henderson termina haciendo eso, pero creo que es más apropiado trabajar desde el inicio definiendo N1 como la relación de tensiones y vamos a adoptar las tensiones de línea, con lo cual nos independiza del tipo de conexión que pueda llegar a tener el transformador. Si bien sabemos que en general primario y secundario están conectados en estrella y el terciario normalmente en delta. Pero si utilizamos las tensiones de línea y potencias trifásicas, no vamos a tener ningún tipo de problema. Entonces la idea sería conseguir después un modelo en el cual lo que vamos a conseguir es la impedancia ZX, pero referida a H directamente en por unidad. Es decir, esto sería la impedancia equivalente entre el bobinado primario y secundario en por unidad referida a las bases correspondientes al primario. Y obviamente esto va a ser proporcional a H, referida a H, más la impedancia del secundario también referida a H. ¿Tá? Eso sería un poquito lo que nosotros deberíamos tratar de trabajar. Ahora, ¿cómo definimos las impedancias bases? Bueno, vamos a trabajar con la potencia del primario, o sea, la potencia nominal primario va a ser SH. Y la B simplemente significa que esa es la que yo voy a considerar como la potencia base. ¿Está bien? Es decir, la que voy a adoptar como base para mis cálculos. O sea que esto sería la potencia nominal primaria. Y lo que vamos a adoptar como tensión de base va a ser igual justamente a la tensión nominal primaria del transformador. O sea, en el ejemplo que vimos anteriormente, esto podrían ser los 50 MVA y esto van a ser, por ejemplo, 132 o 220 kV, que sería la tensión de línea. Entonces, obviamente, una vez que definimos esto, tenemos definida automáticamente la impedancia base primaria, que va a ser proporcional a la tensión primaria que adopté como base y dividido por la potencia base del primario. Y con eso tenemos definido eh, el valor de la impedancia base. Quiere decir que si en esta ecuación lo que hacemos, que está, recordemos que esto está en por unidad, vamos a poner acá, me olvidé de ponerlo, pero esto está en por unidad. Si esto que lo tenemos en por unidad lo multiplicamos por esta impedancia base, lo que tenemos es la impedancia del primario, la impedancia equivalente del primario, perdón, la impedancia equivalente entre primario y secundario, directamente no. Obviamente, en la base del primario. ¿Tá? Entonces, vamos a definir también N1 como la relación entre la tensión primaria de línea y la tensión secundaria de línea. Esto es como definimos X1. Entonces, obviamente, el valor que habíamos calculado acá, es decir, esto que no va a ser otra cosa que la impedancia
eh, del bobinado secundario referido al primario en ohm, esto lo podemos llamar también ZX de H, donde lo que está entre paréntesis me indica a qué lado está referido, y sería el prima que usábamos cuando teníamos transformadores de dos arrollamientos. Acá no podemos usar un prima porque, bueno, tenemos tres arrollamientos. Entonces, entre paréntesis vamos a indicar el bobinado al cual estamos refiriendo. Entonces vamos a definir de esa forma el bobinado, digamos, la relación entre el bobinado primario y secundario y cómo tenemos relacionadas las impedancias. Bueno, así como hicimos y como obtuvimos a través de un ensayo de cortocircuito la impedancia referida al bobinado primario entre el bobinado primario y el bobinado secundario, podemos hacer lo mismo con el bobinado secundario, eh, perdón, con el bobinado terciario. Obviamente, en el caso del bobinado terciario, lo que vamos a tener que definir, a ver, acá está. Entonces, para el bobinado terciario, lo que vamos a tener que definir es que la impedancia entre el bobinado primario y el bobinado terciario referido al bobinado primario va a ser igual a la impedancia que teníamos H referido a H más la impedancia del bobinado terciario referido al bobinado primario. Este valor no es otra cosa que ZI de H, no es otra cosa que el valor de ZI, digamos, propio, o sea, en ohm directamente, multiplicado por el cuadrado de la relación N2, donde ahora N2 la vamos a definir como la relación de tensiones. Vuelvo a repetir acá que esta es una pequeña diferencia respecto a lo que utiliza Anderson. Yo voy a definir acá como la relación entre la tensión primaria y la tensión terciaria, directamente. Tensiones de línea en cada caso. ¿Está? Entonces tenemos definido, por un lado, la impedancia, eh, entre el bobinado secundario y el bobinado terciario. Esto lo sacamos por el ensayo de cortocircuito. Lo mismo hacemos entre la impedancia entre el bobinado primario y el terciario, bien a través del ensayo de cortocircuito, tal cual lo mencioné hoy. Y finalmente lo que tendríamos que conseguir sería la impedancia que hay entre el bobinado secundario y el terciario. Es decir, lo que sabemos es que la impedancia entre el bobinado secundario y el bobinado terciario referido al bobinado secundario, porque de hecho lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar una tensión acá, vamos a poner en corto esto, y vamos a dejar esto en circuito abierto. Entonces la impedancia la voy a estar midiendo vista desde acá. Eventualmente podemos eliminar estos, son trafos ideales que están puestos simplemente para tener en cuenta las relaciones de tensión. Entonces esto no hace otra cosa que la impedancia de Z2, perdón, la impedancia ZX, que va a estar referida al bobinado secundario, más N3 en este caso, por la impedancia ZI, ops, se me acá, menos mal, sí, lo había perdido todo. Bien, me cambió vamos al negro, esto sería I3, perdón, ahí. Esto obviamente lo vamos a tener en ohm. Obviamente acá tenemos N3 otra vez como una relación entre la tensión del bobinado secundario X respecto de la tensión del bobinado, eh, si se quiere, bobinado terciario, esto es del bobinado I. ¿No? Pero si nos fijamos, esto también es proporcional a la relación entre N1 y N2.
Y esto nos va a hacer, nos va a permitir, es expresar la impedancia del bobinado secundario al bobinado terciario en función justamente de estas relaciones. O sea que esta misma ecuación la podríamos poner como Z XY referida al bobinado secundario va a ser igual, y fíjense que ahora lo que voy a hacer es, voy a expresar N3 en función de N2 sobre N1. O sea que esto me puede quedar como N2 al cuadrado multiplicado por Z sub I dividido, vamos a hacer acá, dividido N1 al cuadrado. Ahora, acá tenía ZX, entonces para que esto quede igual, lo tengo que multiplicar por N1 al cuadrado. ¿Está? Entonces, en definitiva, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Nosotros podemos expresar los valores que obtenemos de los ensayos de cortocircuito en función de una impedancia vista de cada uno de los terminales. Es decir, podemos poner Z HI referido al bobinado de alta por Z, perdón, HX ZHI referido al bobinado de alta, o sea, la impedancia entre el cortocircuito que sacamos. Sí, sí. Perdón, tenés razón. Si no, no me va a quedar bien. Fíjense que en realidad, ahí cometí el error yo. Fíjate que la forma en que lo había definido estaba mal, porque de hecho, N3 tiene que ser X, la tensión del secundario respecto a la tensión primaria. Entonces, en definitiva, N2, si reemplazamos acá, me va a quedar UH sobre UI. Y N1 me va a quedar UH sobre UX. Entonces, esto se me va con esto y me queda esta relación. Sí, yo lo había puesto mal. Entonces, ahora sí me queda bien ahí. Bien, y finalmente lo que tenemos acá es el valor de ZXY, pero esto está referido al bobinado secundario. Con esto tenemos nuestro primer vector, ¿eh? Y esto lo podemos multiplicar por una matriz que lo va a vincular a las impedancias ZH referida a H. Esta va a ser nuestra impedancia equivalente, ¿está bien? Son las impedancias que nosotros vamos a sacar del ensayo de cortocircuito, y lo que yo quiero hacer es tener una impedancia equivalente. Eh, Tengo que tener ZX referido a H, y también lo que tengo que tener es ZI referido a H. ¿Está bien? Entonces, en función de las ecuaciones que tenemos ahí, esto nos va a quedar que acá tenemos un 1, 1, porque la suma de los dos, y 0, porque esta no está vinculada con la tercera. Acá tenemos 1, 0 y 1, y acá tenemos 0 y 1 sobre n1 al cuadrado, y tenemos 1 sobre n2 al cuadrado. Ahora, lo que yo quiero para mi modelo es esto, no esto. ¿Está bien? Esto sale del ensayo, y a mí lo que me va a interesar es obtener estos parámetros. Entonces, volvamos, lo que tenemos que hacer es simplemente poner esto en función de esto. O sea, lo que tengo que hacer es hacer la matriz inversa, o sea, invertir esta matriz, o sea, multiplicar. Supongamos que esta matriz la vamos a llamar A. Entonces lo que tengo que hacer es premultiplicar por esta matriz acá, y premultiplicar por la matriz A de este lado. ¿Está?
Entonces, con eso nos vamos a ir a calcular el, los parámetros z, h referido a h, z, x referido a h y z, y referido a h. Bueno, si ustedes hacen la inversa de esa matriz, que obviamente tiene inversa porque el determinante de esa matriz va a ser un número distinto de cero. Si el determinante fuera un número igual a cero, estaríamos en un problema porque no tendría matriz inversa. Bueno, si hacen eso, les va a quedar esto con signo negativo acá, esto con signo negativo acá, y acá les va a quedar n1 al cuadrado con signo negativo, acá les va a quedar n1 al cuadrado, y acá les va a quedar n1 también al cuadrado. Disculpen una cosita, perdón, acá me equivoqué también, guarda, porque eso me tendría que haber quedado n1. Acá me va a quedar n1 al cuadrado. Ahí está, ahora sí. Entonces, lo que tenemos es esto multiplicado por las impedancias que habíamos visto anteriormente. ZH X respecto de H, ZHI respecto de X, de H, perdón, y ZXI respecto de X. Lo que hicimos fue la inversa de la matriz anterior, que habíamos usado anteriormente. Obviamente, esto está dado en ohm y en bases distintas. Fíjense que esto está dado en ohm en la base de H, esto está dado en ohm en la base de H, y esto está dado en ohm, pero en la base de I. Bueno, no me conviene tenerlo en la base perdón, en la base de X. O sea, esto está referido al primario, y esto está referido al secundario. Lo que me conviene es tenerlo todo referido al primario. Entonces lo que puedo hacer es un cambio de bases. Recordemos que n1 al cuadrado dijimos que era proporcional a la tensión H dividido, bueno, esto corresponde a la tensión base H al cuadrado dividido la tensión del secundario también al cuadrado. Entonces esto lo podemos poner como, en función de las impedancias, como SH base multiplicado por la impedancia SH base dividido por la potencia base del secundario por la impedancia base del secundario. Entonces, si eso lo reemplazamos aquí arriba y operamos un poquito, nos va a quedar todo en función de H. Entonces, el valor final que nos va a quedar va a ser ZH en función de H, ZX en función de H, que es referido a H, ZI H, pero a su vez todo esto referido, vamos a tener 1, 1, menos 1, acá vamos a tener 1 y menos 1, y acá vamos a tener menos 1, 1, 1 y 1 multiplicado por todas las impedancias, pero ahora todas puestas exactamente a la misma base. Entonces vamos a tener ZH de X, ZHI de H y ZI de H. Entonces esto nos queda bastante simple. Recuerden que estos valores que tenemos acá no son otra cosa que los valores medidos en el ensayo de cortocircuito. Entonces, teniendo eso de por medio, recuerden que
este valor nosotros lo podemos transformar en H, o sea, este valor que tenemos acá, lo obtenemos como ZXI de H simplemente haciendo un cambio de base. ¿Cómo hacemos el cambio de base? Bueno, las tensiones se cancelan y nos quedan HB dividido SXB multiplicado por la impedancia ZXI referido al secundario. Recordemos que esta es la forma de transformar esta impedancia, que es la que medimos en el ensayo de cortocircuito, la transformamos a la base de H. Y recuerden que estos valores no son otra cosa que las tensiones de cortocircuito que estamos aplicando. O sea que son los valores de tensiones de cortocircuito, si los ponemos en por unidad a estos valores, o sea, eh, todo esto lo ponemos en por unidad, quiere decir que esto me va a dar las impedancias equivalentes de mi modelo equivalente para un transformador, directamente un transformador eh, de 3 arrollamientos en por unidad. ¿Está bien? Entonces, relativamente simple, porque lo que vamos a hacer son 3 ensayos de cortocircuito. En función de esos 3 ensayos de cortocircuito tenemos que obtener las tensiones de cortocircuito en la base del primario, reemplazarlas en este vector, y una vez que reemplazamos en este vector, tenemos las 3 impedancias que me van a servir para modelar eh, mi transformador de 3 arrollamientos. Y eso lo tenemos en esta otra transparencia, en la cual se puede ver lo que acabamos de ver recién ahí. Entonces tenemos la impedancia del transformador primario en por unidad, la impedancia del transformador primario también del secundario en por unidad, y la impedancia del transformador o del arrollamiento terciario también en por unidad. Es tan simple como eso, y a partir de ahí ya podemos modelar, o podemos utilizar el modelo del transformador de la misma forma en que lo hicimos eh, para cualquiera de los transformadores que teníamos visto, sea el monofásico o el trifásico. ¿Está? Bueno, con esto completamos un poquito la idea de lo que son los transformadores de 3 arrollamientos y cuáles serían sus modelos equivalentes. Obviamente, esto en principio contempla un modelo que estamos usando para el transformador cuando el transformador tiene una condición de funcionamiento correspondiente a ser excitado con un sistema balanceado. Si el transformador no se excita con un sistema balanceado, sino que se excita con un sistema de tensiones no balanceadas, lo que vamos a tener que individualizar son las componentes de secuencia. Es decir, las componentes de secuencia directa e inversa son iguales, como en los casos de los transformadores monofásicos o trifásicos que vimos en la clase anterior, y el sistema ompolar, la impedancia del sistema ompolar va a depender un poco de el tipo de núcleo que tengamos, y va a depender, como en el caso de los transformadores trifásicos, del tipo de conexiones. Normalmente vamos a tener conexiones estrella y estrella para el primario y el secundario. Esas conexiones pueden o no estar conectadas a tierra, y normalmente el bobinado terciario va a estar en triángulo. Entonces, trabajando un poquito con eso, acá tenemos para distintos casos el circuito equivalente en secuencia cero para distintos tipos de transformadores. Fíjense que acá tenemos una conexión estrella en el primario, estrella en el secundario, es lo que les comentaba hoy. Al primario se lo designa usualmente con la letra P, al secundario con la letra Q, y acá no está, pero el terciario con la letra T, usualmente. Acá estamos, con la letra T. Entonces, lo que vamos a tener son las 3 impedancias que nosotros vimos, como, fíjense que acá está H, acá la ZL es la ZX que usamos nosotros, y la ZT acá es la ZI que nosotros usamos en el modelo anterior. La única diferencia es que acá, si el neutro del transformador primario está conectado a través de una impedancia de puesta a tierra, vamos a tener 3 veces la impedancia, porque estamos en una secuencia bipolar. Quiere decir que si yo inyecto corriente acá y corriente acá, esas 3 corrientes se van a sumar, por lo tanto la caída de tensión sobre esta impedancia va a corresponder a 3 veces la impedancia
que tendríamos en condición de que circule solamente una de las corrientes. Entonces, por eso es que ponemos acá 3 veces la impedancia. Si esta impedancia, o sea, si el centro de estrella del transformador está puesto rígidamente a tierra, esta impedancia es cero y por lo tanto esto se anula, o sea, esto no aparece. Lo mismo en este caso, ¿no? La podemos anular si la puesta a tierra es rígido a tierra, ¿no? Bueno, y después están los casos intermedios, o sea, acá tenemos puesta a tierra a través de impedancia, y acá no tenemos puesta a tierra, entonces fíjense que desaparece la vinculación, o sea, no tengo circulación de corrientes homopolares o de terceros armónicos entre primario y secundario, desaparece. Eh, lo mismo acá, nada más que la desvinculación está en el primario, y finalmente si no tenemos ninguno de los dos centros de estrella puesto a tierra, desvinculamos las corrientes eh, homopolares en el tercer armónico. Y de tercer armónico tanto en el primario como en el secundario. O sea, no hay forma de que una corriente homopolar inyectada en el primario pase al secundario. Sí vamos a tener esas corrientes acá, ¿no? Obviamente en este circuito. ¿Está? Bien, entonces con esto completamos un poco lo que sería eh, las impedancias equivalentes de secuencia de los transformadores de 3 arrollamientos. Normalmente las impedancias, como ustedes pueden ver acá, los valores de las zetas van a corresponder a los mismos valores que teníamos en condición de funcionamiento, o sea, la impedancia de secuencia cero la podemos deducir a partir de las impedancias de secuencia directa. Secuencia directa y secuencia inversa, la impedancia es la misma. La de secuencia cero va a ser la misma, salvo que tengamos una impedancia de puesta a tierra, en cuyo caso se va a ver incrementada esa impedancia. Y además, dependiendo del tipo de conexión que tengamos, también puede haber una variación. Después vamos a ver que también podemos tener una variación respecto de las características del núcleo. O sea, si el núcleo es acorazado o si el núcleo es de tipo a columnas, bueno, la diferencia también puede variar porque generalmente en función de qué tanto sea la magnitud de la tensión homopolar, también va a cambiar la impedancia. A ver viene acá justamente en lo que les comentaba. Por ejemplo, en este caso, lo que tenemos es una diferencia bastante apreciable si la componente, eh, digamos, si el núcleo es de tipo acorazado, como es este caso, en esta transparencia, este es un núcleo acorazado y este es un núcleo a columnas. En el núcleo a columnas, fíjense que acá lo que está simbolizado es cómo circularía la corriente, perdón, el flujo a través de, y la corriente también, ¿no? A través de la cuba, en este caso, es decir, tiene que atravesar el aire y va a circular por una cuba produciendo calor. Y acá se muestra, a partir de mediciones, según el porcentaje de la tensión de secuencia, o sea, esto va a dar el porcentaje del valor de secuencia cero, o sea, homopolar, respecto de la tensión de secuencia directa. Y cómo es el valor de la corriente de excitación. En este caso es el valor de la corriente de excitación, o sea, serían terceros armónicos. Entonces, fíjense que esa corriente puede llegar al orden del 20%, ¿no? Mientras que en el caso de tener circuito independiente, como tengo una baja reluctancia magnética, el valor de la corriente de magnetización, es decir, al tener una baja reluctancia, lo que voy a tener es una impedancia muy baja también. Es decir, la posibilidad de tener una corriente sumamente alta. Y entonces en ese caso puedo llegar a tener valores de corriente muy elevadas, tanto sea de tercer armónico como corrientes homopolares. Entonces puede variar mucho la impedancia. ¿Eh? Cuando acá estamos hablando de corrientes de magnetización, básicamente ya no me estoy refiriendo ahora a la impedancia que estuvimos viendo en el caso anterior. Esas impedancias son impedancias que están relacionadas con el flujo disperso, mientras que la corriente de magnetización está relacionada con una impedancia que tiene que ver con una, si se quiere, una corriente de magnetización.
Entonces, la importancia que tiene este gráfico es que nos muestra que cuando tenemos un núcleo acorazado, en general las corrientes de terceros armónicos, la corriente de magnetización, es relativamente baja. Quiere decir que la impedancia que representa esa, esa corriente o que está asociado con ese flujo y con esa corriente es alta. Por lo tanto, en general, podemos no tener en cuenta esa impedancia en el modelo equivalente, ¿no? Cuando el núcleo es de tipo acorazado. Entonces, en general, no vamos a tener problemas, o sea, no va a influir la corriente de magnetización en nuestra corriente y por lo tanto en nuestro modelo. En cambio, cuando el núcleo es, cuando el núcleo es perdón, cuando el núcleo es de este tipo, es decir, un núcleo acorazado, podemos llegar a tener corrientes de magnetización que rivalicen con las corrientes nominales. Y por lo tanto, la influencia puede ser importante. Entonces, en eso, cuando tenemos una carga desequilibrada, vamos a ver, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, muy simple, incluso para no, para que se pueda, más o menos se pueda entender cómo es la aplicación de las componentes homopolares, vamos a hacerlo, perdón, las componentes de secuencia, vamos a hacerlo de forma tal de hacer un caso de una carga desequilibrada en caso bifásico. Se aplica siempre lo mismo, o sea, la única diferencia está en que en algunos casos vamos a considerar la secuencia según la secuencia que aparezca, según el caso de carga desequilibrada. Pero la idea es que los cálculos que uno hace bajo esas consideraciones, que serían no tener en cuenta en el modelo la rama de magnetización, puede llegar a tener errores en una medición real. De hecho, si hacemos una medición real, generalmente en transformadores de baja potencia, estamos hablando de transformadores de menos de 500 kVA y tensiones chicas, tensiones de distribución, lo que puede ocurrir es que las corrientes de magnetización tengan una influencia respecto de del diferente valor de las corrientes cuando tengo un desequilibrio. Y por lo tanto van a hacer que las cuentas no den lo mismo si considero la rama paralela que si no la considero. En transformadores de alta potencia, en transformadores de alta tensión y cuando se producen corrientes de cortocircuito, en general la corriente de magnetización no pesa, pero sí puede llegar a pesar si uno quiere hacer un cálculo relativamente ajustado de las corrientes de desbalance cuando tengo una carga desbalanceada. Y cuando esa carga desbalanceada está por debajo normalmente de la corriente nominal de la máquina. En ese caso puede llegar a tener peso las corrientes de magnetización y puede hacer que el cálculo que nosotros hagamos, no teniendo en cuenta esa corriente de magnetización, sea distinto, o sea, me dé distinto a cuando haga la medición. Eso incluso lo van a ver un poquito mejor con Horacio, que le va a presentar un ejemplo después en la semana. Pero bueno, necesitaban tener un poquito esta base para entenderlo. Entonces, es importante que uno tenga a priori conocimiento, dependiendo del cálculo que va a hacer, que tenga conocimiento de qué tipo de núcleo tenemos y de si es posible despreciar la rama de magnetización o no en el modelo equivalente. Si despreciamos la rama de magnetización en el modelo equivalente, bueno, lo que podemos tener es una diferencia respecto del cálculo con lo que vamos a medir efectivamente si tenemos una carga desbalanceada. Ahora, si el desbalance es producto de un cortocircuito, normalmente en condiciones de cortocircuito la corriente de magnetización no tiene peso. Las corrientes de cortocircuito están muy por encima, convengamos que están en valores del orden de varias veces la corriente de nominal, o sea, en un transformador de baja potencia estamos hablando de 20 veces la corriente nominal. O sea, tengan en cuenta que la tensión de cortocircuito en un transformador pequeño está en el orden del 5%, y más o menos, digamos, para tener una idea de la corriente de cortocircuito, si hacemos la inversa de la tensión de cortocircuito, tenemos una idea de la cantidad de veces que puede llegar la corriente de cortocircuito respecto a la corriente nominal. Entonces, 20 veces es bastante normal para la corriente de cortocircuito en un transformador de pequeña potencia.
Para un transformador de mayor potencia, donde normalmente las tensiones de cortocircuito están en el orden del 13%, 12 y alguna cosa, supongamos un 10%, y dice que vamos a tener corrientes que están en el orden de 10 veces la corriente nominal. Entonces, generalmente, cuando uno hace un ensayo de cortocircuito, y es fundamentalmente donde más se utilizan los modelos de secuencia, porque son casos de un gran desequilibrio en el sistema de potencia, ahí en esos casos en general se puede despreciar la influencia de la rama en paralelo. ¿Está? Bueno, y para finalizar, terminar un poquito la clase, terminar un poco con este tema, tengan en cuenta que este tema es la puntita del iceberg de todo lo que serían este tipo de transformadores, cargas desequilibradas, pero es para que tengan una noción, nada más que para eso. Lo que vamos a ver acá es simplemente un ejemplo de lo que sería una carga desequilibrada. En este caso estamos considerando un transformador con una conexión delta en el primario y estrella en el secundario, y tenemos una carga desequilibrada. Fíjense que, de hecho, la carga es desequilibrada porque tenemos corriente en dos fases y en la tercera fase no tenemos corriente. En este caso es un caso de un transformador trifásico de dos arrollamientos. Entonces la idea sería ver eh, para una carga de este tipo cuáles serían los valores de las corrientes que a, digamos, van a aparecer en el primario del transformador. Tan simple como eso. Bueno, en este caso, como podemos ver, tenemos corriente en la fase A y obviamente en la fase B la corriente va a ser igual y contraria porque tenemos una impedancia puesta conectada en forma bifásica. En el límite, si la impedancia que nosotros estamos conectando acá, o sea, si esta impedancia es igual a cero o tiene un valor muy pequeño, lo que estamos considerando no es ni más ni menos que un cortocircuito bifásico. Un cortocircuito monofásico sería si yo conecto, por ejemplo, el borne del punto A con el centro de estrella de esta impedancia. En el caso este particular, que es un caso un poco más simple, lo que estamos viendo es que, obviamente, si no tengo neutro acá, fíjense que yo no tengo un neutro, y además no tengo ninguna de las fases conectadas al neutro, y no tengo ninguna impedancia entre cualquiera de las fases y neutro, obviamente no voy a tener una componente homopolar. Quiere decir que esto lo puedo resolver simplemente considerando las corrientes de secuencia directa y las corrientes de secuencia inversa. La corriente de secuencia homopolar directamente no va a aparecer en este caso. Entonces, bueno, está planteado ahí el caso, la corriente en la fase A del secundario va a ser igual a la corriente B en el secundario, a esa la vamos a llamar I, en forma genérica, y la corriente en la fase C va a ser nula. Entonces lo que queremos ver es cuánto valen las corrientes en cada una de las fases del primario del transformador. Para eso lo que vamos a hacer es descomponer, dado que esto es una carga desequilibrada, la vamos a descomponer en secuencias. Entonces vamos a tener secuencia directa, secuencia inversa y secuencia homopolar. Si bien ya sabemos que la secuencia homopolar va a ser cero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos transformada de Fortescue. Un tercio, y lo que hacemos es ponemos la matriz. Recordarán que en el caso de Fortescue, la matriz para transformar la corriente real que yo tengo en un sistema a cada una de las secuencias, acá el D, la D significa secuencia directa, la I secuencia inversa y la E0 secuencia homopolar. Y el subíndice 2 implica que estamos en el secundario. Entonces recordemos que para hacer la transformación de Fortescue lo que tenemos que hacer es aplicar un tercio de la matriz que tiene acá un 1, un 1, un 1 acá, y acá esto va a ser A, esto va a ser A al cuadrado, y acá cambiamos. Queda A cuadrado acá y A acá, y acá tenemos 1. Esta es la matriz que se aplica a la transformada de Fortescue. Y acá tenemos I directa, I inversa e I0. Y por otro lado, acá lo que vamos a tener son las corrientes de la fase A, de la fase B y de la fase C. Entonces, si aplicamos esta transformación, lo que obtenemos son estas tres corrientes. Bueno,
Acá es simplemente poner I acá, poner I acá y poner I acá. Como además y estamos considerando que tenemos una relación, fíjense que acá se adoptó una relación de tensiones igual a uno, dado que esto es un transformador estrella-triángulo, sabemos que el número de espiras que tenemos en el primario respecto al número de espiras en el secundario, para que esta transformación sea igual a uno, tiene que ser raíz de 3. Entonces, bueno, es tan simple como considerar que esta corriente va a ser justamente los valores que estamos poniendo acá. Una vez que aplicamos el valor de IA igual a IB igual a I. ¿No? Entonces obtenemos secuencia directa, secuencia inversa y la secuencia homopolar sabemos que es igual a cero. Lo que vamos a hacer ahora es eh, aplicar el mismo concepto para obtener las secuencias, pero en el lado primario del transformador. Lo que sabemos es que si este es un transformador delta estrella, sabemos que hay un desfasaje de 30 grados entre las tensiones de fase primaria y las tensiones de fase secundaria, o bien entre las tensiones de línea y las tensiones de línea secundaria. Lo mismo va a ocurrir con las corrientes, o sea, vamos a obtener ese desfasaje. Obviamente, el desfasaje para secuencia directa es para un lado y el desfasaje en secuencia inversa es para otro lado. O sea, secuencia directa, vamos a suponer que el campo gira en sentido antihorario, secuencia inversa, vamos a suponer que el campo gira en sentido horario. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que vamos a simplemente, como la relación es uno, la relación de tensiones es uno, entonces la relación de corrientes entre primario y secundario va a ser uno. Entonces vamos a obtener acá la corriente de secuencia directa en el primario y la corriente de secuencia inversa en el secundario. Obviamente la secuencia homopolar en el primario va a ser cero. Eso no queda otra. Simplemente, este 60 aparece porque tenemos un desfasaje angular entre primario y secundario de 30 grados. Lo que pasa en un caso va a ser para un lado y en el otro caso va a ser para otro lado, según la secuencia. ¿Eh? Bueno, y ahora, una vez que tenemos las secuencias, lo que tenemos que hacer es antitransformar. Es decir, ahora lo que quiero es obtener los valores de eh, IA, o sea, acá, IA, IB e IC. Entonces lo que tenemos que hacer es antitransformamos y obtenemos los valores en cada uno de las corrientes. ¿Sí? Las corrientes IA, IB e IC. Y después, por aplicación de Kirchhoff, podemos obtener los valores de las corrientes en cada una de las fases. O sea, sumatoria de nodos acá, obtenemos esas corrientes que están dados en que están dados acá, en este esquema. O sea, acá tendremos la corriente IA, corriente IB, corriente IC, y a partir de ahí podemos obtener las corrientes en cada una de las ramas dentro del triángulo. ¿No? Es tan simple como eso. Bueno, este es un caso de aplicación en particular para una carga desequilibrada en un transformador delta, delta estrella, y en el caso en que en la carga es bifásica. Bueno, con eso hicimos un poquito rápido, pero bueno, con esto tenemos, a ver, déjenme, a ver si hay alguna consulta. Vamos a pasar acá. Con esto tenemos, ahí, tenemos terminado lo que respecto a estos temas. Eh, bueno, ahora veo ahí Gonzalo, no sé qué pregunta fue. Atención. Ah, bueno, bueno, buenísimo entonces. Bueno, perfecto. Sí, 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 sí. No, no, yo expliqué la clase pasada que autotransformador lo vimos cuando habíamos visto en la primera parte o sea, cuando comenzamos los temas vimos transformador monofásico y después vimos una segunda parte de transformador. Eh, claro, en la segunda parte claro, en la segunda parte de transformador lo que vimos fue transformador
trifásico y vimos autotransformador. Básicamente con lo que vieron en ese momento es suficiente. En rigor existen transformadores, autotransformadores de tres arrollamientos también, pero la teoría es básicamente la misma. Lo que pasa es que los autotransformadores se utilizan también mucho en sistemas de potencia, porque la ventaja que tenés con un autotransformador es que tenés transformadores mucho más chicos. O sea, si vos tenés un autotransformador, o sea, idealmente los autotransformadores se utilizan fundamentalmente en sistemas de distribución para regular tensión, con lo cual vos normalmente regulás más o menos 10%. Al regular más o menos 10%, básicamente tu relación de tensión es el 10%, o sea, regulás 10% para arriba y 10% para abajo. Si ustedes recuerdan un poquito lo que vimos el- de autotransformador, un autotransformador lo que tiene es que una parte de la potencia se transfiere al secundario en forma inductiva y otra parte se transfiere en forma conductiva. Es decir, vos pasás directamente del primario al secundario, pasás una cantidad de potencia directamente en forma conductiva, porque están unidos los, los los conductores. Es decir, no es como en el caso del transformador, que tenés un bobinado primario que está completamente aislado de un bobinado secundario. ¿Está bien? O sea, hay una unión galvánica entre primario y secundario. La cantidad de potencia conductiva que vos pasás al secundario del transformador va a tener una estricta relación con la relación de transformación que tiene como autotransformador. Cuando vos utilizás un transformador regulando solamente el 10%, prácticamente el 90% de la potencia que vos transferís del primario y secundario se hace en forma conductiva. Quiere decir que, por ejemplo, yo puedo tener una máquina que sea un transformador. A ver, vamos a hacer para aclarar un poquito este tema. A ver, bueno, voy a descartar. Em, vamos a... Sí, no, no, no. Sí, sí, con lo que vieron sí es suficiente. Lo que sí les quería aclarar unas cuestiones, ahí están viendo ustedes, ¿no? Bien, lo que sí les quería aclarar son las siguientes cuestiones. O sea, suponete que vos tenés, bueno, esto me quedó en rojo, no importa. Vamos a tener un transformador acá. Igual esto ya lo vimos, pero está bueno repasarlo. Supongamos que nosotros tenemos un transformador que tiene 100 bolas acá y el 10% sería si yo tengo 10 bolas acá. ¿Está bien? Vamos a suponer que esto tiene 10 amperes acá. Entonces tengo, este transformador es un transformador de 1 kVA. ¿Está? Entonces vamos a suponer que yo este transformador lo voy a conectar como autotransformador. Entonces voy a poner este punto acá, se supone que los puntos homólogos están así, y este punto lo voy a poner acá. Entonces, la carga la voy a conectar entre estos dos puntos. Y voy a alimentar, obviamente, el transformador entre este punto y este punto. Quiere decir que si redibujo esto, esto me va a quedar de esta forma. Entonces tenemos los 100 volt acá tenemos 10 volt, quiere decir que entre estos dos puntos puedo sacar 110 volt. Y la corriente que voy a tener disponible acá, fíjate que esta es una relación de 10, quiere decir que la corriente por acá es de 1 ampere. Entonces acá voy a tener 1 ampere. ¿Digo bien? No. Acá voy a tener 100 amperes, ¿no? Sí, 100 amperes. Entonces voy a tener 100 amperes. Quiere decir que la potencia que yo tengo disponible acá va a ser 110 por 10, por 100. O sea, voy a tener 11 kVA. Entonces, si nosotros comparamos esta máquina con esta máquina tiene 11 veces, o sea, maneja 11 veces más potencia
que la que maneja esta. Ahora, la cantidad de hierro y la cantidad de cobre que tienen las dos máquinas es exactamente la misma. La diferencia está en que yo estoy transmitiendo galvánicamente 10 kVA, mientras que estoy transmitiendo inductivamente solamente 1 kVA, o sea, transmito inductivamente exactamente lo mismo que transmitía antes. El transformador sigue siendo el mismo. Entonces, la gran ventaja que tiene un autotransformador es que con la misma cantidad de cobre y de hierro, yo puedo manejar muchísimo más potencia que la que podría manejar con un transformador, ¿no? Ahora, en sistemas de distribución, normalmente esto se utiliza con una relación más o menos 10% y la ganancia que tenemos es más o menos que yo puedo manejar 10 veces la potencia nominal. En un sistema de transporte, generalmente lo que se hace es se utiliza un autotransformador para convertir 120 a 132. Entonces, si ustedes hacen esta relación, fíjense que esta relación ya está en el orden del 50%. Entonces, la ganancia no es tanta. O sea, la potencia que yo transfiero en forma conductiva no es tanta. O sea, estoy justo en el límite por encima del cual ya no te conviene, o sea, utilizar la máquina como autotransformador. O sea, si uno hace un dibujo, y eso váyanse incluso al apunte, van a ver que a medida que aumenta la relación de transformación, la potencia transferida en forma inductiva aumenta, mientras que la potencia en forma que se transfiere en forma conductiva disminuye. Entonces sería forma conductiva, y aquí tendría la relación esta, la proporción de la relación de tensiones. Normalmente este punto está en el orden de 2. O sea, cuando estoy en una relación de 2, o 0,5, según como se quiera ver, estoy en un punto límite. O sea, en general, de acá para allá me conviene usar el autotrafo y de acá para allá medio que no conviene. No conviene por el hecho de que la máquina va a tener una cantidad de cobre y de hierro más o menos similar, y tengo algunos, algunos inconvenientes del uso del autotransformador. El autotransformador lo que tiene es que básicamente su impedancia es mucho menor. Al tener una unión galvánica, la impedancia del autotransformador es mucho menor que la del trafo, y por consiguiente lo que vamos a tener es un valor de corrientes de cortocircuito que van a ser mucho más elevadas. O sea, la tensión de la fuente es la misma, si bajo la impedancia, mi corriente de cortocircuito es mucho mayor. Por lo tanto, todos los elementos de protección, los interruptores que yo tenga que tener, los transformadores de corriente, etcétera, para poder medir las corrientes, tienen que tener calibres mayores. Y así como dije que las potencias tienen que ser del orden de, o sea, las potencias que puedo manejar son del orden de 10 a 11 veces más grandes, las corrientes de cortocircuito son significativamente mayores. Entonces eso implica que voy a tener más gastos en elementos de protección. Eh, sí, digamos, claro, lo que tenés que es tener mayor inversión, o sea, de hecho puede pasar, o sea, si vos tenés un autotransformador, es probable que vos tengas un cortocircuito, o sea, eso puede ocurrir siempre. Pero lo que tenés que tener es un elemento de protección que tenga un poder de corte suficiente. Bueno, ustedes eso del poder de corte lo van a ver cuando vean la otra materia, pero básicamente el poder de corte es la capacidad que tiene un dispositivo de protección para abrir o para despejar una falla. Entonces, suponete, si yo tengo con un transformador una corriente de, no sé, 10.000 amperes, con el autotransformador tal vez tengo 50.000 amperes o 60.000 amperes de corriente de corto. Entonces tengo que poner un dispositivo que pueda abrir esa corriente de cortocircuito. Eso básicamente lo que implica es simplemente invertir más en elementos de protección. O sea, el transformador te va a salir más barato, pero los elementos de protección te van a salir más caros. Entonces, todo siempre es un compromiso. Por otro lado, otro de los problemas que podés llegar a tener es que no tenés aislación galvánica entre el primario y el secundario. Entonces, suponete, si vos tenés un inconveniente y se te abre
el circuito acá, si tenés un cortocircuito y se te abre esta bobina, la tensión, bueno, en este caso no sería gran problema porque justamente en este caso es un elevador, pero el problema ocurre si vos tenés un transformador que es un transformador reductor, en este caso. Entonces, suponete que yo acá tengo 10 kilovolts y uso un autotransformador para hacer una medición acá para medir 100 volts. ¿Está bien? Entonces, bueno, 100 volts o 50 volts, no, vamos a poner 50 volts. 50 volts no es una tensión peligrosa para un ser humano. Ahora, si a mí se me abre este punto, los 10 kilovolts me aparecen directamente en este punto. Y ahí sí tenés un peligro. Peligro de la persona, obviamente se fríe donde toca ese punto. Entonces, bueno, esos son los inconvenientes que tenés con un autotransformador. Por otro lado, si vos querés usar un autotransformador para hacer una medición y usando un osciloscopio, completamente desaconsejable, porque vos tenés que aislar el osciloscopio de la fuente. Entonces, es imposible utilizar un autotransformador para hacer mediciones. En general son completamente desaconsejables. Ahí incluso en ese librito que les puse, el libro del RAS, que de hecho es donde saqué el ejemplo de la carga desequilibrada, ahí tienen alguna información también sobre transformadores de corriente y transformadores de tensión, que esos son transformadores de medida que, bueno, no nos da el tiempo para verlos en la materia, pero que seguramente lo van a ver cuando vean instalaciones, en la parte de dispositivos 1 y 2. Y ahí tienen buen material para eso. Bueno, un poquito es eso lo que tenía para comentarles hoy. No es mucho más. Por el momento vamos a irle dando, no lo vamos a tosigar con mucho más temas. Esto no. Cancelar. Eh, Profe, en la página de la cátedra se cargó una guía de trabajos prácticos que es la guía 7. sí, Esa guía es la que corresponde completamente a los temas vistos este lunes y el lunes pasado, ¿no? sí, Engloba. sí. En esa guía lo que vas a ver es, ya te digo, nosotros no vimos digamos, no repasamos en detalle el tema de los grupos de conexión porque eso lo vimos en la segunda parte de Transformador. O sea, yo lo mencioné, les dije que estaban los distintos grupos, y esa guía en particular, lean la guía porque ahí está detallado la forma de si vos tenés un transformador trifásico y lo que no sabés es el grupo, o sea, vos tenés un transformador y tenés 6 bornes disponibles. Y lo que querés saber es a qué grupo de conexión corresponde ese transformador. Suponete que vos tenés un transformador que es un DI11. Pero bueno, vino un tipo y te sacó la chapa característica y no sabes cuál es el grupo de conexión. Bueno, en esa guía, que es un poco, supongo que también va a explicar, igual si lees la guía es muy fácil, lo que tenés que hacer es, a través de un método gráfico, determinar cuál es el grupo de conexión de un transformador. Entonces ahí te explican la guía cómo lo puedes hacer, simplemente, ya te digo, se hacen una serie de mediciones y se conectan los distintos bornes del transformador para hacer una serie de mediciones, y a partir de esas mediciones vos lo que vas a hacer es, vas a dibujar una serie de fasores, lo tenés que hacer, lo puedes hacer con un CAD o lo puedes hacer con lápiz, papel y ¿cómo se llama? Un compás. Y lo haces con un compás y en función de lo que te da, te vas a dar cuenta cómo están posicionadas las tensiones primarias respecto a las secundarias. Y en función de eso sacas el grupo de conexión. Es lo que muestra esa práctica, ¿no? O sea, ahí simplemente es una práctica para la determinación del grupo de conexiones. La idea es eso, hacerlo en un laboratorio. O sea, la idea es que nosotros lo llevábamos al laboratorio, ustedes iban a tener que ir haciendo las conexiones en los bornes del transformador y alimentar de un lado y tomar las tensiones que van apareciendo en los distintos valores en el otro lado. En función de eso lo tabulan, ese trabajo ya está hecho, o sea, eso ya lo hizo Horacio, hizo esas mediciones y ustedes lo que tienen son ya los valores de las tensiones medidas según las distintas conexiones que aparecen en el,
en la guía. Entonces lo que tienen que hacer es construir los diagramas vectoriales para determinar las tensiones primarias y secundarias y el desfasaje entre ellas. Y con eso sacan el valor del, del grupo de conexiones. O sea, con eso sacan si es 11, si es 5, si es 1, si es 0 o 6, etc. ¿Mm? Cualquier cosita, el jueves también lo van a ver con Horacio y si no, bueno, el mismo lunes que viene me vuelven a hacer me consulta. ¿Mm? No deberían tener problemas porque la práctica está muy bien explicada, así que, y posiblemente Horacio les explique también eso. Horacio se va a concentrar en lo que es la guía de trabajos prácticos y el tema ¿cómo se llama? De esta guía de laboratorio que es determinación del grupo de conexiones. La idea también era hacer una guía para calentamiento, o sea, hacer un pequeño ensayo de calentamiento, que bueno, no lo vamos a implementar este año porque eso solamente tiene sentido, digamos, hacerlo. O sea, con lo que vieron de calentamiento es suficiente, sí sería interesante ver cómo se puede relevar la constante térmica. Un ensayo de calentamiento sirve para determinar si eh, las pérdidas de una máquina cualquiera, en este caso un transformador, se corresponden con el nivel de aislación. Entonces se hace un ensayo de calentamiento, se calcula el tau y en función del tau se calcula cuál sería la máxima temperatura que va a alcanzar el transformador si funciona en sus condiciones nominales. Hay correcciones por temperatura ambiente, en fin, una serie de cuestiones. Pero bueno, eh, este año no lo vamos a implementar esa práctica. Tal vez cuando volvamos a la presencialidad sí tiene un poquito más de sentido. Por el momento no. Así que bueno, con eso tendrían más o menos cubierto, y ya les puse, ya les digo, les puse ahí tanto el apunte de Néstor, el, el libro de Anderson. En el libro de Anderson, concéntrense solamente en el capítulo. El libro de Anderson en realidad es un libro que trata para el cálculo de cortocircuito en sistemas de potencia. Y tiene una bibliografía bastante amplia, incluso para transformadores trifásicos tiene una bibliografía específica, por eso les digo que nosotros acá estamos viendo la punta del iceberg. Eh, y tienen el libro de Raz. Los tres libros tienen, por ahí tengan cuidado nomás que en el apunte de Néstor indica que la potencia del primario del transformador de tres arrollamientos es igual a la suma de las potencias del terciario y del secundario y del terciario, y eso normalmente no es así. Normalmente la potencia del primario es menor que la suma de esas dos potencias. Y en general la potencia del terciario es la tercera parte de la potencia del primario. Y es por eso que generalmente no se lo utiliza para alimentar un sistema auxiliar o una red de distribución a partir del terciario, justamente por los inconvenientes que podría traer acarreado un cortocircuito con, digamos, inyección de potencia de generación tanto por el lado primario como en el lado secundario. Entonces, en general no se utiliza de esa forma. ¿Está? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, si quieren hacer alguna otra consulta, quedo ahí a disposición. Si no, el lunes que viene ya vamos a arrancar con otro tema. Ya ahí se juntan todas las comisiones otra vez y creo que damos el último tema, no sé si nos queda una o dos clases más, nada más. Creo que una más, no. Después ya es consulta. Entonces ya la clase que viene vemos máquinas especiales. Sí, sí, creo que sí, creo que es así como está en el Perfecto. cronograma. Sí, Si no recuerdo sería mal. genial. Sería genial para si nos queda después todo consulta. Claro, exacto. Sí, sí, el jueves vamos a estar en consulta y a la mañana y sí, como siempre. Y después van a tener, creo que el jueves, creo que Horacio les pasó, porque si no recuerdo mal, los de la Comisión 4
son los que El concentran la miércoles, mayor parte el de... miércoles a las 4, a las 2 de la tarde iba a Ah, dar clase Frene. bien, perdón. Entonces el miércoles a las 2 de la tarde. A las 2, sí. Que eso coincide con la comisión 3, ¿puede ser? Con la 4 justamente. Está bien, con Es la la 4 por comisión eso. de los electromecánicos de las 4, la comisión 4 de los electromecánicos que tenemos a las 2. Claro, exacto, perfecto. Es un Lo que trabalengua. pasa lo que pasa que en la comisión 4 es la que tiene el mayor número de electromecánicos. En la comisión 3 hay uno solo, creo. Así que por eso que decidimos hacerlo en ese horario. De buena, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Listo. Bueno, nos vemos, gente. Hasta luego. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego.